buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 11ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 15 de mayo del año 2024 a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, el magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, doctora Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Barroso Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos como inciso A la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de TOCA listados en esta sesión, que son un total de 22 para ser expuestos y votados. Y en atención al orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto de TOCA 581-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de julio de 2023, deducido del expediente 466-2023, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. El juez de primera instancia dictó sentencia en que resolvió la procedencia de estas diligencias. En consecuencia, se condenó al deudor alimentario a pagar a la promovente en representación de su hija, en concepto de pensión alimenticia, la cantidad líquida que resulte del 22% del total de sus sueldos, emolumentos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que devenga como empleado. Se declaró también trabajo formal embargo sobre la cantidad líquida que resulte del 22% de sus sueldos y demás prestaciones. La parte apelante, que es la mamá de la niña involucrada en este asunto, no expresó agravios. Sin embargo, en atención al interés superior de la niña, conforme al numeral 3 de la Comisión sobre los Derechos del Niño, se realiza el estudio de oficio de la sentencia dictada en primera instancia, pues deriva de un procedimiento donde pueden verse afectados los intereses del infante. Se propone modificar el porcentaje de la pensión alimenticia provisional mensual a fin de decretar el 30% en lugar del 22% del total de los sueldos y emolumentos y demás prestaciones que devenga el deudor alimentario como empleado. De esta manera se da cumplimiento equitativamente con el binomio de la necesidad-posibilidad requerido en el artículo 35 del referido Código Sustantivo de la materia, pues con apoyo en el precedente obligatorio POSC segunda 12.012 familiar, se advierte que con dicho porcentaje se respeta el derecho al mínimo vital que tiene, pues aún con el nuevo porcentaje fijado, el deudor alimentario cuenta con la cantidad suficiente para poder tener acceso a todas sus necesidades básicas, ya que le resta el 70% de sus sueldos y percepciones, con el objeto de salvaguardar el interés superior de la niña involucrada en atención a la suplencia de la queja que le asiste al acreedor alimentario. En el presente caso, se estima también adecuada la cantidad líquida que resulte de 2 meses de pensión alimenticia provisional como concepto de garantía, la cual deberá exhibir el deudor alimentario en el término improrrogable de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea notificada la presente resolución al apelante. O bien, en sustitución de dicha suma, constituir hipoteca, prenda o fianza según lo dispuesto en el numeral en cita. Por tanto, repito, la propuesta es modificar. Procedo a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba modifica por unanimidad
El proyecto del TOCA 581-2023. Seguimos con el TOCA 754-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 16 de agosto 2023 del expediente 367-2012, juicio ordinario civil de divorcio del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este asunto es familiar tradicional en razón de los cobros de unas pensiones alimenticias. Es el deudor alimentista quien apela la resolución del juez de primer grado. En el proyecto que les presenté, a mi juicio, resulta fundado uno de los agravios que plantea. Por lo tanto, varios de sus agravios son infundados en cuanto a que se limita a repetir muchas cosas que ya hizo valer en primera instancia, son inoperantes, infundados. Y no le asiste la razón en cuanto a lo del cese de la pensión alimenticia. Pero sí se cometieron algunos cálculos no resultan correctos en cuanto al cobro de las pensiones, por lo tanto se reasumió jurisdicción para poder hacer el cálculo debido y de ahí que se considere que debe modificarse el auto. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. ¿Pasó algo? A magistrada, favor. sí, se detuvo. A favor. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 754 de 2023, se declara modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 861 de 2023 de la ponencia del magistrado tercero, no obstante, está considerado retirarlo para un mejor estudio. Por tal motivo, nos pasamos al TOCA 659 de 2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 22 de agosto de 2023, deducido del expediente 358 de 2021, juicio ordinario civil, juzgado cuarto civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Es el TOCA 659, ¿verdad? Correcto. Muy bien. En el presente asunto, este deviene de un juicio ordinario civil de prescripción positiva, cuya sentencia fue impugnada por la parte actora, inconformándose porque esta en primera instancia se declaró improcedente el juicio promovido. Bien, la parte apelante, en la parte conducente de sus agravios, primero, segundo y tercero, reclamó que en el presente asunto no existe la obligación de probar la causa generadora de la posesión, como sostuvo la autoridad judicial de primer grado, dado que el inmueble involucrado en la litis lo ha tenido en posesión por más de 20 años, supuesto por el que su juicio no se requiere ese elemento que tuvo por no acreditado la juzgadora. Lo anterior, sustentado en una tesis con rubro que, cito, prescripción adquisitiva de inmuebles, cuya posesión sea por más de 20 años, para que proceda, no es necesario acreditar un justo título ni la causa generadora de la posesión. No obstante, estos argumentos se estiman infundados por cuanto la legislación que se interpreta en dicho criterio no guarda una identidad jurídica ni similitud con el texto jurídico que rige esa figura a nivel estatal, lo que lo hace inaplicable al caso, ya que acorde a la legislación que nos rige, la causa generadora de la posesión sí debe acreditarse en asuntos como el que nos ocupa, en cualquiera de sus manifestaciones que disfrute la posesión, esto es, de buena o mala fe, lo que no aconteció en el juicio de origen. También respecto a las partes relativas a los agravios primero y tercero,
en el que atienden argumentos para sostener que la posesión que detentó la apelante ha sido pacífica, continua y pública, estos se estiman inoperantes por insuficientes, dado que aun cuando ello se ha actualizado, no dejaría de subsistir la consideración sustancial que hizo valer la juzgadora para declarar que no procedió el juicio, ya que es la falta de acreditación de la causa generadora de la posesión suficiente para sostener el sentido. Finalmente, en cuanto a los motivos de inconformidad comprendidos en el agravio cuarto y que combaten la declaración de procedencia de la acción reivindicatoria de su contraparte y sus consecuencias jurídicas relacionadas con el inmueble, toda vez que los mismos no están supeditados a sostener la procedencia de la acción de prescripción positiva a su favor, lo cual se ha declarado infundado, ello hace que tales agravios resulten también inoperantes. Y en estas condiciones se propone declarar infundados e inoperantes los agravios del apelante en los términos expuestos, por lo tanto, se confirma la sentencia recurrida. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 659-2023. Seguimos con el TOCA 537-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 19 de junio de 2023, dictada en el expediente 537-2021, juicio ordinario civil del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted luz al agua. Gracias, secretaria. En la sentencia a la que se refiere la secretaria, la juez declaró que se había consumado en forma plena la prescripción positiva del predio en litigio en favor del reconvencionista. En consecuencia, resolvió improcedente la acción plenaria de posesión que planteó la parte actora, quien posteriormente interpuso este recurso de apelación. La parte apelante expresó los siguientes agravios: que en la demanda solicitó que se aplicara un control difuso respecto a los artículos 175, 176, 177 y 178 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin que la juez se pronunciara al respecto; que el hecho de que la juez determinara que los testimonios de su hermano y esposo carecen de valor probatorio viola su derecho de acceso a la justicia y al debido proceso; que la juez valoró de manera indebida las pruebas ofrecidas por la parte demandada, de manera particular respecto al contrato privado de promesa de compraventa. No tomó en cuenta que el documento no cumplía con las formalidades exigidas por la ley, por lo que resulta insuficiente para acreditar que la contraparte cuenta con justo título para poseer en calidad de propietario el predio en conflicto. La propuesta del proyecto es confirmar la resolución de la juez de primera instancia por los siguientes razonamientos. En primer lugar, en relación al agravio que señala que la juez valoró de manera indebida el contrato exhibido, pues no cumple con la forma que exige la ley y no es de fecha cierta. La propuesta es determinar que el ejercicio valorativo fue adecuado, puesto que la suficiencia del título no se determina con base en esos aspectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el análisis de justo título se relaciona con la existencia del acto traslativo que constituye el justo título, pruebas que demuestren que existían bases suficientes para creer fundadamente que el enajenante podía disponer del bien, si el acto traslativo de dominio es oneroso, que se hicieron pagos a cuenta del precio pactado o en caso contrario la transmisión fue gratuita, y finalmente la fecha de celebración del acto traslativo. Elementos que esta sala considera fueron acreditados a través de distintas pruebas presentadas por la reconvencionista. Ahora bien, en relación al agravio que indica que las fracciones sexta y séptima del artículo 269 del Código de Procedimientos transgreden el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, de una norma reflexión al respecto, esta sala considera que es fundado, toda vez que la norma no respeta el derecho relativo a una valoración racional de la prueba, el cual se integra en el derecho al debido proceso y, por extensión, el derecho de acceso a la justicia.
pues lleva a las personas juzgadoras a determinar que una prueba carece de valor probatorio o que es indiciario solo por las personas que intervienen en la prueba, sin realmente haber evaluado la información obtenida, lo que obstaculiza el conocimiento de la verdad y la emisión de una resolución acorde a la realidad. Ahora bien, este agravio resulta insuficiente para revocar la sentencia, puesto que después de inaplicar la norma y estudiar los testimonios, se observó que la información proporcionada por los testigos de la parte actora no es eficaz para determinar la improcedencia de la prescripción positiva. Por todo lo anteriormente expuesto, la sala propone confirmar la sentencia apelada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto de TOCA 537-2023. Seguimos con el TOCA 594-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 21 de junio 2023, dictada en el expediente 355-2019, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Los antecedentes de este asunto son los siguientes. La parte actora solicitó la nulidad de un contrato de compra-venta, argumentando que el vendedor es su cónyuge y se encuentran casados por el régimen patrimonial de sociedad conyugal, por lo que no podía trasladar la propiedad del predio en cuestión sin su consentimiento. En consecuencia, solicitó se le declare como la única y legítima propietaria del bien raíz en controversia. La autoridad de primera instancia determinó que la parte actora no demostró que su derecho fuera oponible a terceros, pues no exhibió evidencia alguna que demostrara que se hubiera inscrito su régimen patrimonial de sociedad conyugal ante el registro público de la propiedad, por lo que el demandado, o sea, el comprador del inmueble, es un adquirente tercero de buena fe. En el proyecto se considera que es parcialmente fundado el primer agravio presentado por la apelante, en el sentido de que sí fue incorrecta la fundamentación, pues se usaron dispositivos normativos que no se encontraban vigentes al momento de la celebración de los actos cuya nulidad se reclama. Sin embargo, la parte actora sí estaba obligada a demostrar la inscripción de la sociedad conyugal ante el registro público de la propiedad y del comercio. Y al no hacerlo, la parte demandada, que es el comprador, efectivamente es un tercero adquirente de buena fe. En consecuencia, no demostró tener la propiedad del bien cuya reivindicación reclama, calificándose de infundados los agravios segundo y cuarto, así como parcialmente infundado el primero. Finalmente, es inoperante el agravio tercero por cuanto introduce cuestiones no planteadas en el escrito de demanda y por lo tanto no combate las consideraciones de la jueza de primera instancia. Por tanto, el sentido que se propone es modificar en su parte considerativa para que se tenga una correcta fundamentación. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual estoy a favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 594-2023. A continuación tenemos el TOCA 808-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 11 de octubre de 2023, dictada en el expediente 884-2021, juicio ordinario civil del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas Gracias, gracias, secretaria. secretaria. Perdón.
Perdón, me confundí. Es el TOCA 808-2023. Es una sentencia en la que la juez declaró la improcedencia de la acción en virtud de que procedió la excepción de cosa juzgada, lo que implicaba que no pudiera estudiarse nuevamente la acción de prescripción positiva en el juicio de origen, por lo que se absolvió a los demandados del procedimiento instaurado en su contra y se condenó a la parte actora al pago de las costas y gastos del procedimiento. En el proyecto que se puso a su consideración, los agravios se determinaron como infundados, algunos inoperantes y en uno fundado pero insuficiente. Le asiste la razón a la juzgadora cuando hace referencia a que se configuró la excepción de cosa juzgada, se hace el análisis correspondiente. Uno de los agravios resulta fundado por cuanto faltó un breve estudio en la sentencia de primer grado, pero se realiza en el proyecto y de ahí que resulta insuficiente porque no es favorable a las pretensiones de la parte actora. También se hace un estudio respecto de la legitimación procesal y se considera, a mi juicio, que en este caso, pues realmente, aún y cuando se agregó a una nueva demandada, en este caso el juicio realmente se trata de algo que ya se estudió en un juicio primigenio y por lo tanto, pues no puede proceder. De ahí que mi propuesta sea confirmar el fallo impugnado. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 808-2023. Seguimos con el TOCA 46-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 26 de octubre de 2023, dictada en el expediente 175-2023, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, en el TOCA 46-2024, el contenido del auto impugnado es en el cual se ordenó la formación del cuadernillo de las pruebas ofrecidas por la demandada, mismas que fueron admitidas y se fijó fecha y hora para su desahogo, salvo de la declaración de uno de los testigos respecto de la cual se declaró que no era de admitirse en virtud de que no se ofreció en el escrito de contestación a la demanda. En sus agravios, en el primer motivo de inconformidad, la recurrente argumenta que le causa agravio la inadmisión de la prueba testimonial en virtud de que sí fue ofrecida en el apartado de pruebas de su escrito de contestación a la demanda. En su segundo agravio, el apelante se duele de que no se apreció correctamente su escrito de contestación, pues en el apartado de pruebas señaló los nombres de sus testigos en términos de lo dispuesto por el artículo 166 del Código de Procedimientos Civiles. Y en su último agravio, la recurrente estima que la no admisión de la prueba testimonial la deja en un estado de indefensión frente a las pretensiones de la parte actora, violando su garantía a ser vencida conforme al debido proceso. En el proyecto, estimo que son fundados los agravios expuestos, perdón, pues a pesar de que la recurrente al momento de ofrecer la prueba testimonial en su escrito de contestación no señaló el nombre completo de una de sus atestes y por ende no cumplió con los requisitos para el ofrecimiento de la prueba testimonial contempladas en el artículo 166 del Código de Procedimientos Civiles, dicho incumplimiento no puede resultar en la inadmisión o desechamiento de la prueba testimonial ofrecida, pues además de constituir una consecuencia jurídica innecesaria y desproporcional respecto a la finalidad de dicho formalismo persigue, existen alternativas menos lesivas que garantizan de forma más amplia los derechos de la tutela judicial efectiva en relación con el principio de privilegio de resolución de fondo sobre la forma de las controversias. Sin embargo, de la revisión de las copias certificadas del expediente de primera instancia, se tiene que la recurrente fue omisa en exhibir copia del interrogatorio que deberá rendir dicho testigo, por lo que también incumplió con lo estipulado por el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, situación que hace procedente que se le prevenga para que subsane tal omisión exhibiendo copia del interrogatorio. Para un servidor, al haber resultado fundados los agravios del recurrente, se propone modificar el auto recurrido para efectos de que se prevenga la recurrente para que exhiba una copia de interrogatorio que deberá rendir sus testigos bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se detendrá por no admitir a tal probanza. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor.
Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 46-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 839-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 20 de octubre de 2023 del expediente 551-2021, juicio de sucesión testamentaria de juzgado sexto de unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Bien, en este proyecto someto a consideración de los magistrados, se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por uno de los descendientes del autor de la sucesión, quien no fue designado en el testamento como heredero, juicio en el cual la juzgadora declaró la improcedencia del incidente de impugnación testamentaria promovido por el inconforme. Ahora bien, contrario a lo manifestado por el apelante, la jueza del conocimiento sí valoró libremente las pruebas, tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia. Sin embargo, el promovente no logró acreditar sus pretensiones, de ahí que se haya declarado la improcedencia del incidente interpuesto. Asimismo, también fue interpretado debidamente el artículo 444 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, referente a que en los incidentes solo son admisibles las documentales y presuncionales, salvo que el juez estime necesario el desahogo de algún otro medio de prueba, sin que dicha facultad deba traducirse como una obligación para el juzgador. Por lo tanto, la decisión de la resolutora de origen sí fue acorde a derecho, pues en ejercicio de la facultad que la ley le otorga, desechó los restantes medios de prueba cuya naturaleza eran diversos a las de una documental o presuncional. En consecuencia, al haber resultado infundados los agravios del recurrente, se propone confirmar la sentencia interlocutoria impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 839-2023. Seguimos con el TOCA 888-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 16 de octubre de 2023 del expediente 339-2022, juicio ordinario civil de juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este juicio ordinario, una vez abierto el periodo probatorio, la autoridad de primera instancia fijó la celebración de la prueba confesional a cargo de la parte demandada. Llegada la fecha, la parte demandada no se presentó, motivo por el cual se procedió a la apertura del pliego de posiciones, mismas que se calificaron, dando como resultado que únicamente la marcada con el número 1 fue legal, mientras que el resto fueron valoradas, calificadas de ilegales. Contra dicha resolución, la parte actora interpuso el recurso de apelación que nos ocupa, expresando en lo modular que la juzgadora no llevó a cabo la calificación adecuada del pliego de posiciones, que la juzgadora injustificadamente, sin considerar las disposiciones legales, desechó la prueba confesional, así como que se negó a desahogar dicha prueba, y finalmente los recurrentes hicieron diversas manifestaciones relacionadas con la prueba, una prueba testimonial. El proyecto propone confirmar el auto dictado por la jueza con base en los siguientes puntos. Con respecto a que la juzgadora no llevó a cabo la calificación adecuada del pliego de posiciones, así como que la resolución no está debidamente fundada y motivada, el proyecto estima infundados dichos motivos de inconformidad. Lo anterior es así, ya que del estudio y análisis de todas y cada una de las posiciones formuladas por el oferente de la prueba, se advierte que la juzgadora actuó conforme a derecho y las calificó adecuadamente como ilegales al no ser objeto de la controversia o por no ser hechos propios del absolvente, requisitos para las posiciones planteadas en una prueba confesional. Por otro lado, se propone declarar inoperantes el resto de los motivos de inconformidad,
al no combatir frontalmente la resolución impugnada o por partir de una premisa falsa, pues la juez sí admitió la prueba confesional y la desahogó, o por confundir el tipo de prueba del que se trata y referir a una prueba testimonial cuando en realidad se analizó una prueba confesional. Por lo tanto, repito, propongo confirmar. Procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Perdón, a favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 888-2023. Continuamos con el TOCA 597-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de mayo de 2023, dictado en los autos del expediente 401-2020. Juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias. Este proyecto y el que sigue son idénticos. Entonces, no sé si se puede manejar de que yo dé una lectura y ya luego se tome a votación ambas, si están de acuerdo. Bueno, del 597-2023. En el auto apelado se determinó que no ha lugar a accederse a la aceptación del cargo del perito de la parte demandada, en virtud de lo proveído en el diverso auto de fecha 10 de abril del año 2023. En él se estableció que el mencionado perito no compareció dentro del término de 3 días contados desde su notificación a aceptar el cargo. Por lo tanto, se hizo efectivo el apercibimiento de ser reemplazado en la misma forma que fue propuesto. Del análisis se observa que se otorgó el término de 3 días para la aceptación del cargo y según constancia levantada por la actuaria, desde el 9 de junio de 2022 notificó y entregó personalmente la cédula al perito con el contenido del acuerdo y este hasta el 13 de abril del año 2023 compareció a aceptar el cargo, es decir, 9 meses y 2 días después de haber sido notificado. Por tanto, corrió de forma excesiva e injustificada el término otorgado y entonces, como la autoridad de primera instancia determinó, no es posible acceder a tenerlo por presentado para los fines que se pretende, por lo que se propone confirmar la resolución apelada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor de los dos proyectos. magistrada segunda, A favor de los dos. magistrado, gracias. Magistrado tercero, A favor de ambos. magistrada cuarta, A favor de los dos proyectos. magistrado quinto. De acuerdo con los dos proyectos. Teniendo 5 votos a favor, se procede a aprobar los TOCAS 597-2023 y 598-2023 con el sentido confirma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 255-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 7 de febrero de 2023, dictado en los actos del expediente 605-2018, juicio ordinario civil y juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Un momentito, perdón. Es el 255, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias.
En esta sentencia de primer grado que corresponde a un juicio ordinario civil, se declaró la improcedencia del juicio por cuanto se consideró que el actor no acreditó los elementos de la acción reivindicatoria instada. En consecuencia, se absolvió al demandado de las prestaciones requeridas y se condenó a la parte actora al pago de las costas y gastos del procedimiento. En el proyecto que se puso a su consideración, se propone confirmar la sentencia apelada, por cuanto los agravios resultan infundados, inoperados e insuficientes. El actuar de la juez de primer grado fue correcto, no entró al estudio de las excepciones como asevera el apelante, simple y sencillamente se dedicó al estudio correspondiente a si se habían acreditado los elementos de la acción reivindicatoria, lo que no fue así. El actor no pudo acreditar la identidad del predio, que creo que esa es como la base de la sentencia. Él hizo referencia a un determinado número de hectáreas cuando realmente el demandado refirió tener otras. No se pudo identificar bien cuál era el predio materia de la litis. De ahí que sea, imposible jurídicamente decretar la procedencia de la acción. Por lo tanto, reitero que propongo que se confirme el fallo impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. Magistrada primera. Perdón, a favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unidad el proyecto del TOCA 255-2023. Seguimos con el TOCA 55-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2023, dictado en el expediente 108-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El apelante es la parte actora del juicio de primera instancia. Perdón. La resolución impugnada es la sentencia en la que se declaró procedente la acción e improcedente la reconvención. Se condenó a la demandada a cumplir con el contrato privado de promesa de compraventa, así como el otorgamiento de la escritura ante notario, en la cual la actora quede como única y legítima propietaria del predio en controversia, entregando la posesión del mismo y ejecutoriada la sentencia, se proceda a su inscripción ante las autoridades registrales. Después de hacer un análisis de los agravios, considero que son infundados los agravios invocados por la parte recurrente, ya que en lo referente a las quejas vinculadas con la valoración de pruebas debe partirse de que no es lo mismo el valor que el alcance probatorio, es decir, las pruebas pudieron tener valor probatorio, pero a su vez tener o no el alcance de acreditar los hechos que se pretenden. De la sentencia se advierte que la juez valoró el contrato privado exhibido como una copia certificada, que es lo que combate el apelante, habiéndole otorgado el valor a que se refiere el artículo 225 del Código Procesal de la materia, aun y cuando dicho documento fue objetado. La autoridad precisó por qué la objeción planteada no logró desvirtuar el contenido del documento, lo que constituye el elemento demostrativo o alcance probatorio. Respecto al estudio de la prueba de confesión, la actuación de la juzgadora fue apegada a derecho debido a que la propia legislación de la materia establece que el efecto de la confesión es respecto de lo que le perjudica al que la hace y no en cuanto a lo que le beneficia. Ahora bien, en cuanto a los agravios relativos con falta de formalidades legales del documento base de la acción, estos fueron planteados como objeciones en el juicio. La actuación de la juez de primera instancia fue correcta, pues sí se hizo cargo de analizar y considerar las objeciones opuestas por la parte, pues de la lectura de la sentencia se evidencia el pronunciamiento respectivo y los motivos por los que desestimó tales objeciones. Asimismo, indicó que el planteamiento de la objeción no conlleva necesariamente su procedencia y que los agravios externados no se controvierten las razones y fundamentos invocados por la juez para la procedencia de la acción. En cuanto a la negación de haber recibido la cantidad pactada, no se desahogó ningún medio de convicción que desvirtuara lo contenido en el contrato privado, y si la autoridad indicó
que el demandado confesó haber recibido la suma es al tenor de la cláusula del contrato y no por una errónea valoración de la prueba de confesión. Por lo anterior, propongo confirmar. Procedo a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Favor. magistrada segunda, Favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 55-2024, se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 858-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 6 de noviembre de 2023, deducido del expediente 327-2021, juicio ordinario familiar de juzgado sexto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Toca 858, ¿verdad? Correcto, 858-2023. Bien. En este proyecto se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por el promovente en contra de la sentencia de fecha 6 de noviembre del año 2023, dictado por la jueza sexta de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, en la que se declaró la improcedencia de su acción de reducir el quantum alimentario a favor de su hija. Respecto a los agravios que hizo valer el apelante, estos son infundados, por un lado, al no probar la procedencia de su acción con alguna circunstancia novedosa que influye en sus posibilidades económicas para que siga proporcionando la pensión alimenticia a favor de su hija. Y son inoperantes, por otro, en cuanto a lo que señala que se debió de tomar en cuenta que los hijos de la demandada ya no viven con ella, pues estas manifestaciones no combaten las razones lógico-jurídicas de la juzgadora y se trata de una circunstancia ajena a las posibilidades económicas del acto. Ahora bien, se propone confirmar la sentencia de primer grado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 858-2023, se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 844-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de octubre de 2023, deducido del expediente 536-2019, juicio de decisión intestada del juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, quien apela a la sentencia es la madre de uno de los herederos de la sucesión intestada, en virtud de que este es menor de edad. En su escrito de agravios, la apelante alega que no se haya otorgado una pensión alimenticia a cargo de la masa hereditaria y a favor de su hijo menor de edad, le causa agravio. Que no se acceda en sentencia al pago total del importe que genera la renta de uno de los predios que forman parte de la masa hereditaria, que además no se tomaron en cuenta las irregularidades en la renta del predio antes relacionado, por tratarse de un local comercial, debe de estar por encima de la cantidad que manifestó o paga el inquilino, y finalmente que la juez no establece en sentencia qué pasará con las cantidades futuras que se paguen en concepto de renta del referido inmueble, y a cargo de quien estará que le paguen al menor de edad su parte correspondiente. El proyecto propone modificar la sentencia impugnada atendiendo al principio de interés superior de la niñez y al ser fundado el agravio consistente en que la sentencia no establece qué pasará con las cantidades futuras que se paguen por concepto de renta de uno de los bienes inmuebles. Además, teniendo en cuenta que uno de los bienes de la herencia es el que usa el heredero adolescente como casa habitación, es necesario aplicar una medida de protección temporal
para mantener el estado material de las cosas y la forma en la cual el adolescente satisface su derecho a la vivienda en la actualidad. Por tanto, toda vez que con la sentencia de adjudicación únicamente se le reconoce al adolescente la propiedad respecto al 20% del bien que ocupa como casa habitación, el proyecto propone otorgarle en forma temporal y hasta que él mismo cumpla la mayoría de edad el usufructo respecto del 80% de la propiedad del citado bien que es adjudicado en favor de los coherederos. Asimismo, en cuanto de constancias judiciales obran las cantidades específicas que han sido consignadas ante el propio juzgado con motivo de la renta de otro de los bienes de la herencia, se estima pertinente resolver en forma delimitada y específica la entrega de las sumas ya generadas por tal concepto con el fin de salvaguardar las necesidades básicas del heredero adolescente en este asunto, así como determinar las disposiciones concernientes a la forma en que se regularía la adjudicación del monto de la citada renta hasta el otorgamiento de la escritura de adjudicación de los bienes inmuebles. Es decir, se propone que las rentas ya otorgadas, que ya están en el fondo, se puedan dividir desde este momento en partes iguales entre todos los herederos para entregar de manera prioritaria su 20% a el menor de edad. Además, se declara inatendible el agravio consistente en lo alegado por la apelante en el sentido de que existen irregularidades en la renta de uno de los predios del autor de la sucesión legítima, pues tales irregularidades fueron materia de estudio del incidente de oposición a las cuentas de administración, siendo que no se apeló la declaración de improcedencia del incidente ni la aprobación de las cuentas de administración. Finalmente, se propone declarar infundados los agravios consistentes en que la juez no valoró la pretensión de que se fijara una pensión alimenticia a cargo de la masa hereditaria de su hijo menor de edad y que no se accedió en sentencia al pago total del importe que genera la renta de uno de los bienes, pues al haberse reconocido al menor de edad como heredero en la sucesión legítima de su padre, este reuniría la calidad de deudor y acreedor alimentista, ya que se estaría exigiendo a sí mismo alimentos, lo cual no es posible. Además, al encontrarse todos los hijos del autor de la sucesión en el mismo grado, estos deben heredar por partes iguales los bienes y réditos que en su caso generen tales inmuebles, según nuestra legislación. Únicamente haría la precisión de que esta parte igual de la propuesta de otorgar el usufructo al menor de edad también se fundamenta en el deber de solidaridad que deben tener todos los integrantes de las familias. Finalmente, pues repito, el proyecto propone modificar la sentencia en los términos explicados. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Por favor. magistrada segunda, Por favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 844 de 2023 se aprueba y modifica por unanimidad. Seguiremos con el TOCA 763-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 16 de agosto de 2023, dictado en los autos del expediente 604-2022, juicio ordinario civil y juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este asunto deviene de un juicio ordinario civil y en este caso es la sentencia interlocutoria con motivo de un incidente de falta de personalidad, en el cual la juez determinó que la parte actora no acreditó tener la personalidad con la que comparecieron en el proceso en la calidad que pretenden. De ahí, perdón, que se haya incluso concluido el juicio ante la falta de personalidad de todos los actores, dado que argumentó que no obra documento alguno en donde conste que los citados actores formen parte de la delegación sindical que señalaron. Asimismo, sostuvo que no era factible prevenir a los actores para que subsanaran los defectos de la personalidad que ostentaron con base en una tesis cuyo título es Falta de personalidad del defecto subsanable, solo recae en su prueba y no en la existencia del presupuesto procesal. En cuanto a los agravios,
Los primeros, el primero y el segundo refieren a la sentencia impugnada. Es una repetición de la sentencia impugnada. Realmente tiene allá algunos errores de algunos nombres o algo así, pero prácticamente es una repetición. Por lo tanto, propongo que se declaren como inoperantes. Ahora bien, de la lectura de los otros dos agravios se advierten tres quejas principalmente. Alegan que los demandados aceptaron carecer del atributo de legitimación pasiva y que no obstante se sustanció la excepción de falta de personalidad que aquellos opusieron y que motiva la presente apelación. A mi juicio, este agravio debe calificarse como inoperante por cuanto los demandados reconocieron expresamente ser parte de un litisconsorcio pasivo, justificando lo anterior en vista de que todos fueron demandados, por lo que comparecieron a oponer las mismas excepciones y nombraron un representante común. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Código de Procedimiento, sin que sea óbice señalar que dichos demandados negaron ciertos hechos que se les atribuyeron, pero su análisis es propio de la sentencia que resuelve el fondo del asunto. Por tanto, esta inconformidad, a mi juicio, es inoperante, pues resulta que la base del agravio deriva de una premisa falsa. Asimismo, se quejan de que no se hayan valorado los poderes que exhibieron los apelantes y que con ello se dejó de observar el derecho que tienen para demandar a los excepcionistas, cuya causa de pedir en síntesis refiere que lo correcto es declarar que los actores comparecieron a juicio por sus propios derechos, siendo que su personalidad en su caso debió ser analizada al momento de dictarse la sentencia definitiva del juicio de origen. Respecto a estos agravios, se tiene que los recurrentes promovieron el juicio de origen bajo una doble calidad, por su propio personal derecho, así como representantes de una delegación de maestros. Es así que los apelantes, que aseveraron ser todos profesores pertenecientes a dicha organización sindical, habían aludido a su personalidad estrechamente vinculada a su calidad de profesores integrantes de la aludida delegación magisterial, como a su personería, referida a la representación jurídica que aludieron detentar respecto de aquella. Dilucidación que determinó que los actores promovieron su demanda únicamente en su calidad de representantes de dicho ente privado. Así, se tiene que los apelantes no se presentaron ante la jurisdicción del acuo únicamente como ciudadanos, es decir, como dotados del mínimo elemento civilista para ser escuchados por la autoridad en la materia, sino que es su propio y personal derecho. Respecto del específico caso que presentaron en la vía ordinaria civil, lo concatenaron inseparablemente a su calidad, carácter o condición de ser profesores integrantes de esa delegación, perteneciente a un diverso sindicato. Por tanto, la personalidad de los recurrentes requirió de un medio de prueba que acreditara su profesión de profesores como su pertenencia a dicha delegación o sindicato, en los términos a los que refiere el Código de Procedimientos Civiles. Así, de la cargo de deber procesal relacionada con los presupuestos procesales de la personería y la legitimación activa en el proceso, y en el presente caso por la especial personalidad que debieron acreditar los inconformes, se deduce que estaban obligados desde la demanda inicial y hasta el trámite incidental de la excepción que nos atañe a probar su calidad de profesores pertenecientes a la delegación y o sindicato ya referidos. Esto como condición para tenerse como viable la capacidad jurídica en que consiste su personalidad, quedando más alto el estándar de prueba relativo a su personería, pues aquí debieron acreditar fehacientemente con base en el artículo 17 y demás aplicables del estatuto correspondiente que tenían la habilitación legal vía poder otorgado a su favor de representar al sindicato o a sus diversos órganos, como el comité, el Congreso, el Consejo Nacional, lo que se trate. Ante los razonamientos expuestos y en vista de los fundamentos jurídicos, incluidos los derivados del citado estatuto magisterial, se insiste en que tanto la personería como la propia personalidad de los apelantes debió de ser acreditada de forma idónea, suficiente y oportuna, pues en derecho el único ente autorizado para detentar los intereses de quien, salvo prueba en contrario, se estima que la persona de derecho privado directamente facultada para ejercer la acción de nulidad aludida es la que se menciona en el dispositivo estatutario 205. En esos términos, resulta parcialmente fundada la causa de pedir en la parte que concierne a que no se valoró el propio derecho que tienen para demandar a los excepcionistas, concretamente desde el atributo de su personalidad. Esto únicamente por lo que hace a uno de todos los actores
que sí acreditó ser el profesor a cargo de la Secretaría de Trabajo y Conflictos de esa delegación. Acreditación en relación a tal calidad procesal que no se observa colmada respecto de los demás apelantes. Por lo anterior, mi propuesta es modificar la resolución incidental impugnada para señalar que procedió parcialmente el incidente y debe de continuarse el juicio únicamente en lo relativo a uno de los apelantes. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 763-2023. Continuamos con el TOCA 903-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 10 de noviembre de 2023, dictado en los autos del expediente 61-2020, juicio ordinario civil del juzgado tercero mixto del civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este caso, el apelante es el apoderado legal de la parte actora. El auto impugnado es el de 10 de noviembre de 2023 y en sus agravios aduce que la determinación le causa agravios, ya que él sí cumplió con todos los requisitos establecidos en el presente obligatorio, aclarando que dicho criterio nunca señala que se tenga la obligación de probar la causa por la cual no puedan ser presentados los testigos. En tal virtud, considera que el juzgador de primera instancia debió admitir la sustitución de sus testigos propuestos, pues al no hacerlo existe una afectación a la seguridad jurídica y debido proceso, así como una vulneración al derecho humano de acceso a la justicia de su poder dante. Estimo que dichos motivos de inconformidad son fundados, toda vez que de la lectura e interpretación del precedente obligatorio y de la revisión de constancias, el interesado sí cumplió con los 4 requisitos señalados para la procedencia de la sustitución, sin dejar pasar desapercibido que, si bien es cierto en el contenido del precedente analizado se señala como un requisito formal mencionar la causa que origina el reemplazo de los atestes, también es cierto que no se establece expresamente la obligación de acreditar con documento fehaciente dicha causa. En ese tenor de ideas, se considera que al no admitirse la figura de la sustitución de testigos, bajo la justificación de que no cumplió con exhibir los certificados del registro civil que acreditaron la defunción de sus 2 atestes, se está vulnerando los derechos del recurrente, específicamente su derecho a probar y el debido proceso. Por lo anterior, habiendo resultado fundados los agravios del recurrente, a juicio de un servidor, resulta conveniente modificar el auto impugnado con la finalidad de que el juez le dé al interesado la oportunidad de acreditar la causa que motivó su petición, debiendo requerirlo para que cumpla con exhibir las copias certificadas de las actas de defunción de sus testigos expedidas por el registro civil, pues la exhibición de dichos documentos otorgará certeza sobre el deceso de los testigos, la fecha en que ocurrió el fallecimiento y sobre la causa que motivó la solicitud de su reemplazo, y que esta causa, en efecto, fue un hecho superveniente y ajeno a la voluntad del oferente de la prueba. Repito, les propongo modificar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 903-2023. Sigue el TOCA 638-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 18 de agosto de 2023, dictado en los autos del expediente 381 de 2022, juicio ordinario civil, juzgado cuarto civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución apelada es la parte conducente del auto dictado en el cuaderno de pruebas, marcado como número 1 en fecha 18 de agosto del año 2023, donde la juez del conocimiento tuvo discernido el cargo al perito de la parte actora para el desahogo de la prueba pericial de ingeniería y arquitectura, que le fuera designado mediante auto de fecha 2 de junio del año 2023, el cual prometió desempeñar bien y fielmente. En el proyecto se estima fundado el agravio de la parte demandada,
ya que el artículo 6 del Reglamento de Peritos del Poder Judicial del Estado dispone que las partes en el proceso solo podrán designar como perito a los que formen parte del registro de peritos del Poder Judicial del Estado de Yucatán, siempre que la ley no establezca disposición en contrario. Escenario que no sucedió en el presente caso, ya que no quedó acreditado que el perito se encuentre inscrito ante el registro de peritos del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Además, tampoco quedó acreditado que el discernimiento del cargo a favor del perito derivó porque en la entidad no se cuenta con un perito de la rama y o especialidad requerida que originara su llamamiento e inscripción en el registro, tal como lo precisa el numeral 5 del citado reglamento de peritos. Por lo anterior, se previene al perito para que se propone prevenir al perito para que dentro del término de 3 días contados a partir de la notificación de la presente resolución, presente el documento idóneo que acredite su inscripción ante el registro de peritos del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por cuanto la copia simple presentada únicamente lo acredita como perito ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, con el apercibimiento de que, en caso de no cumplir, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Es decir, en caso de que no quede acreditado que el perito se encuentre inscrito en la lista de peritos del Poder Judicial del Estado de Yucatán, la juez civil procederá al nombramiento de perito, tomando en cuenta la citada lista de peritos y la materia requerida. Por tanto, el sentido es modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 638-2023. Continuamos con el TOCA 86-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2023, dictado en los autos del expediente 238-2022, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el contenido de la sentencia impugnada es en la cual se declaró improcedente el juicio ordinario civil intentado y se absorbió la parte enjuiciada de la demanda instalada en su contra. Después de revisar los agravios, considero que son inoperantes, pues de la lectura de los mismos se advierte que no se formularon verdaderos argumentos que tiendan a contravertir las consideraciones y fundamentos que sustentan y justifican el sentido de la sentencia recurrida, pues a pesar de que expresó medularmente que la sentencia apelada adolece de una supuesta incongruencia, lo cierto es que no combatió de forma directa y razonada las consideraciones que sustenten el fallo. Además, el inconforme no expresó planteamiento jurídico alguno tendiente a explicar y demostrar la manera que a su parecer debía de haberse valorado cada una de las probanzas y documentos a los que se refiere en su escrito de expresión de agravios, ni tampoco precisó el alcance probatorio de los mismos en relación con los hechos que pretendía probar. Y, si bien es cierto que hace mención de que a su criterio, mediante el acta de entrega-recepción ofrecida como prueba documental en su escrito de demanda, se acreditó que el contrato no fue cumplido totalmente, lo cierto es que las pruebas aportadas y perfeccionadas en autos fueron debidamente valoradas por la juez de primera instancia en la resolución que ahora se analiza. Empero, dichas probanzas no tuvieron el alcance probatorio pretendido por el recurrente, por cuanto no resultaron idóneas ni suficientes para acreditar la acción intentada, ya que la circunstancia de que un medio de convicción tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que es apto para demostrar los hechos afirmados por su oferente. Por lo anterior, al haber resultado inoperantes los agravios expresados por la recurrente, les propongo confirmar la sentencia definitiva impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor.
Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 86-2024. Sigue el TOCA 110-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 22 de noviembre de 2023, dictado en el expediente 1119-2017. Juicio ordinario civil, el juzgado segundo civil, el primer departamento oficial del Estado. Magistrado tercero, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el contenido del auto impugnado es en el cual la jueza de primera instancia en el auto impugnado decretó la caducidad de la instancia por haberse dejado de actuar por más de 6 meses en el procedimiento, plazo computado desde el día de la última actuación en el juicio, que lo fue la diligencia llevada a cabo en fecha 23 de noviembre del año 2022 en el cuaderno de prueba ofrecido por la parte actora. Después de haber hecho un análisis de los agravios, a juicio del servidor resultan infundados, ya que tras la revisión de las constancias procesales que integran el expediente de primera instancia, se advierte que efectivamente el día 23 de noviembre del año 2022 ocurrió la última actuación realizada en autos, tal como lo señaló la juzgadora primigenia en el auto recurrido, sin dejar pasar desapercibido que aun cuando existían 5 memoriales presentados ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del primer Departamento Judicial del Estado, en diversas fechas, solo uno de ellos, signados por el apoderado de la parte actora, impulsaba el procedimiento, pues solicitaba la acumulación de pruebas y la citación a sentencia. No obstante, el memorial fue presentado en fecha 26 de mayo del 2023, es decir, con posterioridad al transcurso del lapso de 6 meses que generaba la caducidad de instancia, misma que se concretó en fecha 23 de mayo del 2023. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Gracias. A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 110-2024. Continuamos con el TOCA 791-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2023, dictado en el expediente 161-2021, juicio ordinario civil del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, la resolución impugnada es la sentencia definitiva de fecha 21 de septiembre del año 2023. En sus agravios, el recurrente alega que el promovente no probó su acción, aduce lo anterior, pues no acreditó que el bien inmueble no se podía dividir. Asimismo, señaló que el catastro municipal debió determinar el valor actualizado para cada parte. Igualmente aduce que si bien tenía la posesión del predio, la parte actora no acreditó el motivo por el cual se basó para cobrar cierta cantidad de frutos civiles. En todo caso, la parte actora tenía la obligación de pagarle el cuidado, la limpieza, los servicios públicos y mantenimiento del predio. Para un servidor resultan inoperantes tales alegaciones en virtud de que constituyen una reiteración al contenido del escrito de contestación de demanda de la hora apelante, presentado en el juzgado el día 28 de mayo del 2021, por lo que, contrario a lo señalado por el inconforme, sí fue atendida por la juez de conocimiento, siendo que del escrito de expresión de agravios no se puede advertir que se controviertan las consideraciones formuladas por la juzgadora que sustentan el fallo recurrido, y lo que hoy manifiesta como agravios ya han sido motivo de estudio, siendo analizadas tales manifestaciones y declaradas sin fundamento legal por la juez, según se desprende de la determinación combatida. Por lo así considerado, los argumentos vertidos por el impetrante en su memorial de agravios no son tendientes a atacar las consideraciones sostenidas por la juez natural en su sentencia de revisión, ya que no impugnan su legalidad mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o de forma en que incurra tal fallo, por lo que se reitera, los agravios en comento devienen inoperantes. Por lo anterior, les propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 791-2023. Se han terminado con los proyectos listados para esta sesión. Incondonando con la convocatoria, tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Y en atención a la agenda, la próxima se realizaría el día 22 de mayo de 2024 a las 10 a.m. ¿Sí están de acuerdo?
Se confirma que la próxima sesión ordinaria se realizará el día 22 de mayo del 2024 a las 10 a.m. Siguiendo con el punto número 3, como asunto general, tenemos la aprobación del nuevo precedente aislado con clave de control y rubro siguiente. PAC SCF 1-154-024 familiar. Condena de alimentos en todos los casos en que exista pluralidad de acreedores, se deberá especificar en la resolución que los otorgue el monto que corresponda a cada uno de ellos. En los casos en los que resulte favorable una solicitud de alimentos efectuada por dos o más personas, la autoridad jurisdiccional debe señalar de manera explícita, ya que sea en cantidad líquida o en porcentaje, el monto que individualmente le corresponda a cada una. Esto en razón de que el principio de congruencia que rige en las resoluciones judiciales obliga a que cuando se dicte una sentencia, ésta se encuentre en concordancia con todos los planteamientos que fueron materia del debate y que las partes hagan valer para sostener sus derechos sin omitir el análisis de cada uno de ellos. Ahora bien, aunado a las obligaciones que emanan de la protección del dicho principio, no puede perderse de vista que específicamente en la materia familiar, el numeral 35 del Código de Familia para el Estado de Yucatán dispone que los alimentos deberán ser otorgados de acuerdo a la capacidad económica de quien debe darlos y la necesidad de quien debe recibirlos, consagrando así un diverso principio, el de proporcionalidad, que obliga a las autoridades jurisdiccionales a que en aquellos fallos en los que se resuelva con respecto a los alimentos, tenga que precisar cuál es el derecho que le corresponde a cada persona acreedora y cuáles son las obligaciones que adquiere la persona deudora con cada una de ellas, razón por la que en la resolución que los otorgue se deberá especificar a las personas acreedoras de manera concreta el monto que le corresponde a cada una, para que de ese modo puedan hacer valer lo que a sus intereses convenga. Lo anterior también obedece que no solo se dote de certeza jurídica a las partes, sino a que deban resolverse con mayor facilidad y celeridad las posibles controversias futuras relacionadas con tales pensiones. Además, esta medida contribuye a visibilizar las necesidades particulares de cada una de las personas acreedoras y a identificar con una mayor eficacia aquellos casos en los que se encuentren en situación de vulnerabilidad específica, lo que permite que la autoridad judicial del conocimiento esté en aptitud de examinar si los derechos de estas personas merecen una especial atención. Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, apelación TOCA 871-2023, 17 de abril de 2024. Magistrada Sara Eugenia Villanovelo. Unanimidad de votos. Procedemos a la votación del precedente. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Hecha la aprobación del precedente, queda aprobado el precedente aislado PASCF 1-154-024 familiar, cuyo rubro quedará como condena de alimentos en todos los casos de que exista pluralidad de acreedores. Se deberá especificar en la resolución que le otorgue el monto que corresponde a cada uno de ellos con el rubro ya citado. Rubro y textos arriba señalados. A consecuencia de ello, esta secretaria procederá a remitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Información de precedentes de este tribunal la correspondiente certificación y el archivo magnético del citado precedente, e igualmente comunicará el mismo a las autoridades correspondientes. Por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluidos todos los puntos del orden del día y no teniendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta 11ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.